La UGPP es una entidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su creación se da en el año 2007 en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 del 24 de julio. Su creación la determina el gobierno de aquel entonces para crear una entidad encargada de controlar el pago de aportes al sistema de la protección social y de consolidar unos pagos al sistema de pensiones. Esta creación está en el marco de cada uno de los subsistemas de la seguridad social para aquel entonces, unas funciones definidas de controlar el pago de la seguridad social de manera individual. No existía una entidad que de manera consolidada y centralizada controlara los pagos al sistema de la protección social. El inicio de actividades de nuestra entidad será el 6 de agosto del año 2010. Las funciones misionales de la UGPP en el marco de la Ley 1151 fueron dos: el controlar el adecuado, completo y oportuno pago de las contribuciones parafiscales de la protección social y el reconocimiento de pensiones del régimen de prima media. Este reconocimiento de pensiones, en el cual solamente hablaremos en este slide, porque nuestro tema central es el enfoque y el control de la seguridad social de la UGPP. ¿Cuál es el rol que cumple nuestra entidad en el marco del control de la seguridad social? En lo que refiere al tema pensional, actualmente nuestra entidad recoge entidades que fuera existían, entidades como el IDEMA, Ferrocarriles Nacionales. Estas entidades que tenían descentralizado el pago de regímenes especiales de pensiones se centralizaron en una sola entidad que hoy es la UGPP. Actualmente controlamos 40 fondos y tenemos alrededor de 345.000 pensionados. Ya el tema propiamente para fiscales, nuestra entidad, para controlar ese adecuado y oportuno pago de las contribuciones para fiscales de la protección social, hace un fortalecimiento en la cultura de cumplimiento frente a las obligaciones de cada uno de los subsistemas, a ver, son salud, pensiones, riesgos laborales, de compensación familiar, ICF y TENA. El objetivo principal en el marco de nuestra administración es formalizar a los obligados, tanto empleadores como independientes, y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Facilitar el cumplimiento de sus obligaciones se da con dos acciones centrales, las cuales son la sensibilización y, desde luego, enviar acciones persuasivas. La sensibilización, acciones que nos permitan a nosotros participar en seminarios importantes como este, desde luego interactuando con gremios, con la academia a nivel nacional. Desde hace varios años nuestra entidad, de la mano con operadores de pila y con cada una de las entidades que les acabo de mencionar, ha participado en diversos foros, seminarios, que nos permiten llegar a cada una de las personas, de profesionales, de diferentes gremios para llevar este mensaje, que es la cultura de pago de la seguridad social, que no es nada más que un aseguramiento en lo que corresponde a cada uno de los subsistemas. Las contribuciones parafiscales de la protección social, de eso tenemos que hablar, y es de la evasión del sistema de la protección social. Nuestra entidad, al ser creada en el año 2011, y desde luego que debe haber una transición, debe haber un marco en el cual se construye cuál va a ser la hoja de ruta que va a recorrer nuestra entidad en cada uno de los periodos en los cuales permite que nuestra entidad disminuya la evasión del sistema de la protección social, ha sido a través de acciones persuasivas y de fiscalización. Lo que observamos en este slide, en esta diapositiva, es que para el año 2012 esa evasión tenía en dinero un monto de 15.6 millones de pesos, una evasión total que corresponde a un 27.7 de evasión, agregada en que los dependientes era 5.5 billones, los independientes 10.12 billones, la participación de cada uno de ellos. Para el año 2018, que fue el último estudio que se hizo, esto a través de nuestra dirección de estrategia, la cual consolida información
recopila información de los pagos y a través de modelos econométricos que permiten determinar cuál es la evasión, vemos que corresponde a 5.2 billones de pesos, una disminución importante de 10.4 billones, lo que refiere a los dependientes, las empresas, de 1.4 billones de pesos, una disminución de 4.1 billones, los independientes de 3.85 billones, una disminución en 6.27 billones de pesos. Esta disminución importante en la evasión del sistema de la protección social se da por la creación de nuestra entidad, por aquellas acciones de fiscalización o de procesos formales que se le adelantaron en su momento a empresas y a personas, las cuales han permitido generar una cultura de pago del sistema de la protección social. Es importante para nuestra entidad ver esta disminución que permite que el sistema de seguridad social reciba los recursos que le corresponden para su adecuado funcionamiento. En un estudio realizado sobre la cobertura de pensión en América Latina, observamos que nuestro país es uno de los de más baja cobertura. Encontramos que estamos por debajo de Perú, por encima de México, pero que realmente esa cobertura no permite que toda la población económicamente activa, que son los que a futuro se van a pensionar, estén cotizando al sistema de la seguridad social. Estas acciones, este tipo de eventos permiten que nosotros lleguemos a cada uno de los profesionales, que estas personas lleven a sus hogares el mensaje, la importancia de cotizar al sistema de la seguridad social, especialmente en lo que corresponde al sistema pensional. Si los profesionales, si la gente que está en este momento trabajando en el país no cotiza el sistema, más adelante serán personas que no van a tener una mesada pensional y que no van a poder subsistir, y con una mesada pensional la cual les va a permitir cubrir sus necesidades básicas. Si cotizan en este momento, están abonando para su futuro. Y es lo que ocurre cuando creamos esta entidad dedicada a controlar el sistema de la seguridad social y empezando a verificar cuáles modelos de éxito a nivel mundial permitieron llegar a niveles de evasión de un solo dígito o de cero. Esto permitió que nuestra entidad evolucionara, que a hoy, antes de abrir un modelo de fiscalización o un proceso de fiscalización, siempre exista un proceso, advertirle a la persona o a la empresa que está cotizando mal o que no está cotizando el sistema y que corrija su comportamiento. En esas cartas, en esos escritos que le enviamos a cada una de las personas, le informamos cuál es la importancia de cotizar al sistema de la seguridad social. Más adelante va a poder obtener una pensión, va a tener un aseguramiento en salud. Lo importante que es para esa persona y para su núcleo familiar estar asegurado. Ha sido la evolución normativa de las contribuciones fiscales de la protección social en lo que refiere a nuestra entidad. Tenemos una ley 1151 del 2007, norma con la cual se crea la UGPP, donde se le dan unas facultades, donde se establece el procedimiento de liquidación oficial y los procedimientos que debe adelantar para verificar el pago de la seguridad social. Más adelante, en un decreto del año 2008, específicamente en el 169, se establece que va a haber una solicitud de información para los actores del sistema. Van a haber cruces de información con autoridades tributarias e instituciones financieras. Tenemos un gran centro de datos donde a través de esta interacción que tenemos con esas entidades podemos acceder a información precisa y específica para establecer modelos que nos permiten adelantar las acciones correspondientes, ya sea un proceso de fiscalización o a través de los modelos que se establecen previos a una fiscalización, que es llegar al aportante e indicarle que no está cotizando o que está cotizando de manera inexacta. Verificar las actitudes de las autoliquidaciones. Tenemos acceso a través del Ministerio de Salud a las planillas PILA de cada una de las empresas y de las personas que cotizan al sistema de la seguridad social. Tenemos una facultad de realizar visitas de inspección y de recopilación de pruebas
En los modelos de fiscalización, desde luego es necesario, en algunas ocasiones, acceder de manera directa a la información del aportante, teniendo en cuenta que previo a esta inspección o a esta recopilación de pruebas se le ha enviado un requerimiento de información que se le solicita de manera específica qué es lo que debe entregar para poder iniciar con el proceso de fiscalización formal. En ese mismo decreto se habla de proferir las liquidaciones oficiales y de adelantar las afiliaciones a las cuales haya lugar cuando hay omisiones. De manera posterior, en el año 2012, con la creación de la Ley 1607, nos entrega una competencia para la determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social en las conductas de omisión e inexactitud. Contribuciones parafiscales de la protección social, lo que refiere a ese control que realiza nuestra entidad del adecuado, completo y oportuno pago de las contribuciones parafiscales de la seguridad social y de la protección social. En el marco de los 6 subsistemas, encontramos que en salud lo que procuramos es que haya un pago adecuado a ese subsistema con el fin de que cada uno de los que aporta al sistema pueda recibir de manera directa esas prestaciones económicas. La importancia de aportar al sistema de salud, de tener un aseguramiento y poder acceder de esa manera a las prestaciones económicas que nos brinda el subsistema. En pensión, poder estar asegurado, tener seguro de vejez, de invalidez, de muerte que nos permite el sistema de pensión, ya sea en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual. Riesgos laborales, ante cualquier eventualidad, estar cubierto por un riesgo que me asegure, que me cubra en lo que atañe a mi función. Las cajas de compensación familiar con todos sus programas de bienestar, con los seguros de desempleo, con los planes para los niños, con los subsidios que existen para aquellas personas que ganan menos de ciertos salarios mínimos. El SENA con sus programas de educación a nivel nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con todos sus programas para niños. Nuestra función, cada uno de los 6 subsistemas reciban los recursos que necesitan y que por ley y que por obligación cada una de las personas reciben más de un salario mínimo mensual legal vigente y cuando esté vinculado a una entidad. Esta evolución normativa frente al proceso de determinación de contribuciones parafiscales de la protección social también vincula la Ley 1607 de 2012, la reforma tributaria de ese año, donde modifica el proceso de determinación. Para ese año, nuestro proceso mucho más corto. Hablábamos de unos términos de 15 días para entregar información. Un modelo que era más rápido frente a lo que estamos hablando el día de hoy, porque con el transcurso del tiempo se está ajustando más beneficioso para el aportante, en lo que tiene que ver con la respuesta a cada uno de los actos administrativos proferidos por la entidad. En esa misma ley 1607 del año 2012, implementa el régimen sancionatorio. Antes de esta ley, antes de esta norma, cuando la UGT profería un requerimiento de información con el cual se inicia el proceso de fiscalización y en el cual se le solicita información al aportante, sea una persona jurídica o una persona natural, esta información no hablábamos de una sanción, yo no entregaba lo que me estaba solicitando la UGT. La estadística para ese año era que los requerimientos de información proferidos, las empresas no estaban entregando la información, lo cual conlleva a que en la 1607 se incorporara una sanción por no entregar la información requerida por la UGT en los términos establecidos. El año 2014, con la reforma tributaria, Ley 1739, modifican los términos del proceso de determinación de obligaciones, ajustándolos a las necesidades de defensa del aportante y a la atención de la administración. Aquí hablamos de una ampliación de los términos. Ya hablamos a hoy de que el requerimiento de información cuenta con un término mínimo de 15 días, 3 meses, para que el aportante lo pueda responder y asimismo en todas las demás etapas del proceso. Ya más adelante vamos a ver cuáles son los términos actuales. Simplemente era hacer mención de que antes eran unos términos mucho más cortos a lo que estamos dando el día de hoy.
elimina la sanción por correcciones voluntarias. A hoy, si yo como empresa o como persona natural reviso, identifico que tengo un error en vigencias anteriores, pagos al sistema de la protección social, los 6 subsistemas que acabamos de ver, identifico que tengo alguna inconsistencia frente a los pagos que realicé para aquellas vigencias, puedo realizar una corrección a través de una planilla PILA. Allí se liquidará y se pagará y se cancelarán los intereses de mora correspondientes. Antes de esta norma del año 2014, si yo hacía una corrección, debía pagar una sanción o corregir de manera voluntaria. En el año 2014 se elimina esta sanción, es un examen detallado de la conveniencia de que siguiera existiendo, se identifica que claramente no es conveniente, lo importante es el que identifica su conducta, la corrige sin tener que pagar sanción alguna. Más adelante, año 2016, la creación de la ley 1819, esa reforma tributaria, y se modifica el régimen sancionatorio por conducta de mora, modificando la tarifa y fijando un tope del 100 o del 200%. Se le coloca un tope a las sanciones por las conductas determinadas en el proceso de fiscalización, ya sea del 100 o del 200%. Elimina la sanción antes de propedir el requerimiento para declarar y o corregir. Esta sanción es importante. En este momento, una empresa o una persona natural es requerida en un proceso formal de fiscalización por la UGT. Es preciso anotar que con la notificación del requerimiento de información con el cual se abre este proceso de fiscalización, no existe la sanción del 20% de la cual hablaba la ley 1607. La ley 1819 se elimina, es algo positivo para la persona saber que es un requerimiento de información, es decir, que hay un indicio de que tiene inconsistencias, que hay conductas de inexactitud, de mora o de omisión en sus pagos al sistema de la seguridad social. En este análisis que realiza la aportante en la construcción de la respuesta a este requerimiento de información encuentra inconsistencias, las puede corregir y aquí no hay que pagar ninguna sanción. La sanción inicia con la notificación del requerimiento para declarar o corregir. Vemos que en este recorrido normativo, todas las modificaciones que se han hecho han sido de manera positiva para la aportante para que pueda ajustar sin tener que pagar sanción alguna. El paso para evitar el incremento de la sanción es pagar antes del término para responder. El proceso de determinación de obligaciones para fiscales. El proceso de determinación de obligaciones para fiscales tiene las etapas que ustedes ven en el slide, en la diapositiva. Inicia con un requerimiento de información, continúa con un requerimiento para declarar o corregir, sigue con una liquidación oficial, después con el fallo al recurso de reconsideración y con un proceso de cobro. Ahí. Devolviéndonos y hablando en detalle de cada una de estas etapas, hay una etapa anterior al requerimiento de información que no estamos observando en esta diapositiva, son las acciones persuasivas. Es importante tener claro que estas acciones persuasivas se generan porque hay un indicio de evasión al sistema de la protección social. Estos indicios, a través de acciones o de metodologías estadísticas y probabilísticas, en las cuales determinan que aparentemente hay una evasión, le enviamos al aportante un escrito que no es una comunicación, es decir, no es un proceso, no es un acto administrativo, simplemente es una carta en la cual se advierte que hay una posible inconsistencia en los aportes que realizó o que se identificó que tenía la obligación y no estaba aportando al sistema de la seguridad social. Allí se le hace una invitación para que empiece a corregir a partir de la fecha en la que recibe esa comunicación. Al mes siguiente, tiene que empezar a aportar, tiene que haber corregido las inconsistencias indicadas en ese escrito. Esos escritos tienen 1, 2 o 3 comunicaciones donde se le dice: usted no ha corregido, usted no ha modificado, usted no ha pagado, se le ha enviado 3 comunicaciones. De manera posterior a esa acción persuasiva,
se inicia con un requerimiento de información, porque claramente no hubo una voluntad, ya sea de una persona natural o de una persona jurídica, de corregir o de afiliarse o de pagar. Ese requerimiento de información está en el marco de las personas jurídicas, la resolución 0922 del 2018, en el cual se establece cuál es la información que se requiere el aportante entregue como respuesta a ese requerimiento de información. Esos plazos establecidos están entre 1 y 3 meses. En su gran proporción, hablando de personas jurídicas, les da un término de 3 meses para responder el requerimiento de información, en el cual se le solicita la nómina, la contabilidad, y de la contabilidad se le solicita los auxiliares y el balance. Tanto nómina como balance como auxiliares se solicitan una estructura ya definida que está establecida en esta resolución. En lo que tiene que ver con los independientes, se les da un mes para que respondan ese requerimiento de información. De manera posterior a la respuesta que entrega el aportante, se realiza un análisis de esta información entregada y se genera un requerimiento para declarar o corregir. Este requerimiento para declarar o corregir no es más que una propuesta del análisis de la información realizada, donde se pueden determinar algunas de las conductas sancionables, donde se puede encontrar que el aportante pagó de manera inexacta o que tiene omisos, es decir, trabajadores a los cuales no le pagó la seguridad social, o que tiene mora, que no pagó en el término indicado los aportes del sistema de la protección social, que no los canceló. Para poder dar respuesta a ese requerimiento para declarar o corregir, tiene 3 meses, ese es el término establecido. En este mismo acto administrativo se le indica que ese es el término para poder responder. El acto administrativo va adjunto con un archivo en Excel, con un SQL, donde va a encontrar el detalle por trabajador, cuál es el mes en el que presenta la inconsistencia o donde presenta esa conducta, la inexactitud, que puede haber pagado por debajo de todos los conceptos. La omisión, que no le canceló a ese trabajador, que omitió el pago del trabajador al sistema de la seguridad social, o que fue una mora, que no canceló los aportes al sistema de la seguridad social. De allí depende obviamente el análisis que realice el aportante de este archivo en Excel para poder analizar la información que entregó como respuesta al requerimiento de información. Allí determinar si efectivamente debe entregar una respuesta que pueda controvertir la propuesta entregada por la UGPP. De la respuesta entregada, depende un término interno de 6 meses para poder proferir una liquidación oficial. 6 meses para proferir la liquidación oficial, donde se analiza, donde se procesa la información que da el aportante como respuesta a ese requerimiento para declarar o corregir. Una vez notificada la liquidación oficial, el aportante tiene 2 meses para poder responder la liquidación oficial. De manera posterior, puede interponer un recurso de reconsideración. La entidad tiene 1 año para hallar ese recurso, entregar la resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Si no está de acuerdo con el fallo del recurso de reconsideración, puede presentar una demanda ante el contencioso administrativo, 4 meses para ello. Y de manera final, nuestro proceso termina con lo que corresponde a la subdirección de cobro. Las novedades normativas que impactan a la unidad en la Ley de Crecimiento Económico, la Ley 2010 del año 2019. Aquí una invitación especial para todas las personas jurídicas, para todas las empresas, a que den lectura de los artículos que ustedes visualizan en el slide, en la diapositiva. Son beneficios tributarios importantes. Cada uno de ellos va hasta una fecha específica. Los invito a que lo consulten. Aquí, de manera breve y resumida, podemos ver cuáles son estos beneficios. Cuáles la entidad está haciendo una invitación especial a todas aquellas empresas a los que se pueden acoger. La primera medida, el artículo 118, conciliación contencioso administrativa, reducción de sanciones e intereses para todos los subsistemas, a excepción de pensiones, del 80% en primera instancia y 70% en segunda instancia. Sanciones por no entrega oportuna de información del 50%. Parágrafo, se posibilita el acceso a facilidades de pago de hasta 12 meses con interés bancario. Artículo 119. Terminación por mutuo acuerdo.
reducción de sanciones e intereses para todos los subsistemas, a excepción de detenciones del 80%, y sanciones por no entrega oportuna de información del 50%. Artículo 139. Se posibilita que el esquema de presunción de costos previstos en la Ley 1955 de 2019 se aplique para vigencias anteriores a su promulgación en procesos que adelante la unidad. Beneficios de la Ley 22 de 2019 para procesos de determinación de obligaciones para fiscales. Aquí lo vemos de una manera más detallada. El artículo 119, terminación por mutuo acuerdo. Aquí vemos que cobija esas tres instancias que corresponden al requerimiento para declarar o corregir, la liquidación oficial y el recurso de reconsideración, sanciones e intereses en una reducción del 80%, los intereses de atención no aplica este beneficio. Artículo 118, la conciliación contenciosa administrativa. Sanciones e intereses, una reducción del 80% en primera o única instancia, una reducción del 70% en segunda instancia, los intereses a pensión no aplican este beneficio. Proceso sancionatorio derivado del proceso de determinación de obligaciones fiscales. Recordemos que en el proceso de determinación hablamos que el requerimiento de información establece un tiempo definido para poder entregar la información allí solicitada, el cual ronda entre 1 y 3 meses. Si este periodo otorgado en el requerimiento de información no se cumple, es decir, que la empresa entrega de manera extemporánea la información, hay un proceso sancionatorio y una sanción por no entregar esa información en el término establecido de acto. Este proceso, observamos en la diapositiva, establece que no responde al requerimiento de información, no cumple con lo previsto en la resolución 0922 del año 2018, esto me genera un pliego de cargos, es decir, aquí abre un proceso adicional por no haber entregado esa información en los términos establecidos o con la calidad señalada en la resolución 0922 de 2018. Las pruebas que acreditan haber dado cumplimiento, es decir, que me puede haber pasado los 3 meses el tiempo definido en el requerimiento de información. De allí, este pliego de cargos se genera una resolución sanción. Para poder responder esta resolución sanción, tengo 2 meses para responderla. Este pliego de cargos, me voy a ver un momento, este pliego de cargos para hacer una precisión, el pliego de cargos para dar respuesta al mismo una vez es notificado es de 3 meses, donde pueden interponer luego todo lo que corresponde en un escrito, cuál es la razón por la que no está de acuerdo, cuáles son las pruebas que tiene que efectivamente si entregó la información en el término o con la calidad señalada en la resolución 0922. Una vez entregada esta respuesta, la entidad tiene 6 meses para poder preferir la resolución sanción. En esa resolución sanción, desde luego se le indicará a la aportante claramente si lo señalado como respuesta en el pliego de cargos da lugar o no da lugar, si se tiene en cuenta o si lo que indica el aportante no corresponde a la información que reposa en nuestra entidad. Para poder responder esa resolución sanción una vez es notificada, el aportante tiene 2 meses para poner el recurso de reconsideración. Interpuesto el recurso de reconsideración, la entidad tiene 1 año para preferir la resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Si no está de acuerdo con ese fallo del recurso, puede presentar una demanda ante lo contencioso administrativo, 4 meses para ello, y termina con el proceso de cobro. Digamos que los términos son los mismos, digamos que simplemente es enviar el nombre del requerimiento para declarar corregido, pero el pliego de cargos, la liquidación oficial para la resolución sanción, pero como ustedes observan, los términos son iguales. Los beneficios de la Ley 2010, el proceso sancionatorio. Aquí cobija desde el pliego de cargos hasta el fallo del recurso. Hay una reducción del 50% de la sanción actualizada en el artículo 119, lo pueden encontrar. En el artículo 118, en lo que corresponde con la conciliación de lo contencioso administrativo, de igual manera hay una reducción del 50% de la sanción actualizada. Los normativos frente a las contribuciones de la protección social.
encontramos de la ley 1607 hasta la ley 1819. Esta ley 1607 del año 2012 hubo una exoneración de aportes a seguridad social en salud y para fiscales al SENA e ICBF. Recordemos que allí es donde nace esta exoneración del 8.5 en salud y en lo que corresponde del porcentaje que le corresponde al SENA y al ICBF del 2 y del 3%. Para empleadores, persona jurídica con trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esa exoneración. Y para empleadores, persona natural con trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El acuerdo 1035 del año 2000, proferido por la UGPP, una herramienta muy útil para todas aquellas personas que liquidan aportes al sistema de la protección social, que trabajan en gestión humana, trabajan en nómina, en las oficinas de seguridad social, para docentes, para la academia, donde resaltamos en este momento que la academia ha incorporado en sus pensum, en sus contenidos programáticos, todo lo que refiere al tema de UGPP. Se ha dado cuenta la academia que los profesionales salen a enfrentarse a un mercado laboral donde todas las personas que tienen que ver con contabilidad, con administración, con economía, deben conocer de la función de nuestra entidad, porque es la realidad a la cual se enfrentan en las empresas, a la realidad que se encuentran como asesores, a la realidad que se encuentran como profesionales que tienen la obligación de aportar al sistema de la seguridad social. De allí es importante que se incorpore el acuerdo 1035 del año 2015, porque es una hoja de ruta en todo lo que tiene que ver con los pagos salariales y no salariales. Entonces aquí encontramos los pagos considerados por la unidad como no constitutivos de salario, cómo se aplica el artículo 30 de la ley 93 de 2010 frente a los pagos no salariales, se considera como pagos por mera liberalidad y ocasionalidad, y cuál es el criterio para determinar el ingreso base de cotización para los trabajadores con salario integral. La ley 1819 del 2016 contempla una exoneración de aportes a seguridad social y para fiscales, empleadores, persona jurídica, persona natural con 2 o más trabajadores a cargo, cotizantes que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los normativos frente a las contribuciones para fiscales de la protección social en lo que tiene que ver con trabajadores independientes. La ley 1753 del año 2015, los independientes se clasifican en contratos de prestación de servicios personales, cuenta propia, contratos diferentes de prestación de servicios personales. Al determinar el ingreso neto se cotiza mínimo sobre el 40%. La obligación cuando los ingresos brutos sean iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. La ley 1955 del año 2019 ratifica la clasificación de los independientes, contratos de prestación de servicios personales, cuenta propia, contratos diferentes de prestación de servicios personales, adopta el esquema de presunción de costos basados en estudios de la DIAN, del DANE, de los ministerios y gremios debidamente avalados. La obligación cuando los ingresos netos sean iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Las obligaciones al sistema de la protección social, lo que tiene que ver con nuestra área misional de parafiscales. Lo que refiere a las empresas y a los trabajadores independientes, vamos a empezar a desglosar de la importancia de tener presente las normas, la normatividad atribuible a la liquidación de aportes al sistema de la seguridad social. En lo que tiene que ver con empleadores del régimen privado, el Código Sustantivo del Trabajo y otras normas relacionadas. En las cooperativas de trabajo asociado, el régimen de compensaciones. Y en los empleadores del sector público, el régimen de los servidores públicos. ¿Cómo la construcción del ingreso base de cotización de las contribuciones para fiscales de la protección social? Se debe tener en cuenta. Esto hace referencia a empresas, a lo que tiene que ver con cotizantes dependientes. Que tenemos que tener en cuenta 3 conceptos: los pagos salariales, los pagos no salariales y las novedades. Los pagos salariales son pagos hechos a los trabajadores en dinero o en especie, cuyo fin principal es retribuir al trabajador el servicio que presta a
al empleado. La naturaleza salarial no cambia por el hecho de adoptar una denominación distinta a las contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Los salariales marcados en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el énfasis que hace el segundo párrafo, solo por el hecho de que las horas extras yo le cambie el nombre a una bonificación extemporánea o bonificación porque la empresa de pagársela, nombre lo de menos, es más esa naturaleza, es la razón por la cual yo pago ese concepto a mi empleado. Pagos no salariales, son pagos en dinero y o en especie otorgados al trabajador para que pueda desarrollar a cabalidad las funciones objeto de la relación laboral o beneficios u auxilios que son otorgados para brindar bienestar a los trabajadores. Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. En el acuerdo 1025 del año 2015 generado por la OGP encontramos un desglose y un detalle más específico de los pagos no salariales. Las novedades: los reconocimientos hechos al trabajador por ausentismos tales como licencias remuneradas, no remuneradas, huelgas, incapacidades, vacaciones y demás contingencias que se puedan presentar en el desarrollo de la vinculación laboral. El ingreso base de cotización de los empleadores. Puntos a tener en cuenta: incluir en el ingreso base de cotización los pagos que constituyen salario, incluir la totalidad de los pagos realizados al trabajador en el IBT del periodo en el que se genera y realizar aportes completos para trabajadores retirados. Se conforma el ingreso base de cotización. Pero ese IBC está compuesto por el total de los pagos salariales, de los cuales hablamos en la anterior diapositiva. El total de los pagos no salariales exceden el 40% del total remunerado, conforme a lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 1393 del año 2010, más el cálculo de novedades del periodo. Ahí determinamos el ingreso base de cotización para el sistema de seguridad social. El ingreso base de cotización para los parafiscales, caja de compensación, SENA e ICB. Es el total de los pagos salariales más el total de lo pagado por vacación. Acá es lo que tiene que ver con trabajadores independientes. Los contratos de prestación de servicios personales, aquí no se incluyen unas expensas. El contrato de prestación de servicios, la determinación del ingreso base de cotización es simplemente el valor del contrato por el 40%, verificar que este valor no quede por debajo del mínimo, y si queda por debajo del mínimo, verificar cuál es el valor bruto del cual le saqué el 40% para realizar la cotización del sistema de seguridad social. ¿Cuál es la obligación? Contratos de prestación de servicios personales, pensión, salud y ARL. En lo que refiere a parafiscales, la afiliación es voluntaria para los contratistas. Cuenta propia, contrato diferente a la prestación de servicios personales. Aquí yo me puedo descontar unas expensas o unos costos. Ya hay que traer a colación, antes de la expedición de la Ley 1753, la determinación del ingreso base de cotización era simplemente el valor del ingreso, el 40%, y allí ya me determinaba mi ingreso base de cotización. De manera posterior a la expedición de la Ley 1753, esta determinación se hace con el ingreso bruto, restando los costos que cumplen con lo estipulado en el artículo 107 del Estatuto Tributario, donde hay una relación de causalidad, de proporcionalidad al ingreso, de necesidad al ingreso, lo resto del ingreso bruto y lo multiplico por el 40%. De aquí que me hablen la diapositiva de esas expensas o de esos costos. Les debo demostrar claramente que deban cumplir con lo estipulado en el artículo 107. La ley 1955 trae algo nuevo y es una presunción de costos, un esquema de presunción de costos. Hay dos normas, una que establece esa presunción de costos para el sector de transporte, otra norma de este año, la cual ya me habla de todas aquellas profesiones o actividades distintas o diferentes
al de transporte. La conformación del ingreso base de cotización de independiente. Identifica los ingresos percibidos por cada tipo de independiente. ¿Cuál es mi clasificación? Entonces, devolviéndome un poco, yo estoy con un contrato de prestación de servicios, soy un cuenta propia, tengo un contrato diferente al de prestación de servicios. Identifica si tiene costos o gastos que se asocian a las actividades generadoras de su ingreso. Tercero, determine para cada tipo de independiente el valor a ser tenido en cuenta para conformar el ingreso base de cotización. Tenga en cuenta las siguientes fórmulas para determinar la base de cotización de acuerdo al tipo de independiente. Si es contrato de prestación de servicios personales, será el valor mensualizado del contrato, el 40%. Si es contrato diferente de prestación de servicios personales o rentista de capital, será el ingreso del mes menos los costos o gastos asociados, teniendo muy en cuenta lo estipulado en el artículo 107 del Estatuto Tributario, por el 40%. Los aportes al sistema de la seguridad social se realizarán a través de PILA con las siguientes tarifas. El aporte de salud será el ingreso base de cotización por el 12.5%. La pensión será el ingreso base de cotización por el 16%. El aporte a riesgos laborales, si le aplica, puede identificar si le aplica los riesgos laborales, será el ingreso base de cotización por el porcentaje de acuerdo a la tabla de riesgos, a su actividad. Y el aporte al fondo de solidaridad debe tener presente que si el total de su ingreso base de cotización es igual o superior a 4 salarios mínimos, debe realizar un aporte adicional que ronda entre el 1 y el 2%. El esquema de presunción de costos está dirigido a trabajadores independientes por cuenta propia y con contrato diferente al de prestación de servicios personales. El artículo 244 de la Ley 1955 del 2019 determina cotización mes vencido con una base mínima de cotización del 40% de los ingresos antes de IVA para independientes por cuenta propia o con contratos diferentes a prestación de servicios personales. En los términos de esta ley, los trabajadores independientes por cuenta propia deberán determinar el ingreso base de cotización para el pago de sus aportes al sistema de seguridad social y podrán aplicar el esquema de presunción de costos adoptado por la UGT. Los obligados podrán establecer costos diferentes a los definidos por el esquema de presunción de costos de la UGT, acreditando los soportes de costos y deducciones establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. La resolución 1400 de agosto de 2019, por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia, cuya actividad económica sea el transporte público de carga por carretera. Esta es la norma que les hablaba anteriormente, en la que se definen la presunción de costos para el transporte de carga por carretera. Entonces, es un sistema de costos eficientes de operaciones del transporte automotor de carga que está vinculado al Registro Nacional de Despacho de Carga y a través de este estudio genera la resolución 1400. Resolución 209 de febrero del 2020. Aplica a los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales que impliquen su contratación o compra de insumos o expensas. Respecto a las actividades económicas contempladas en la presente resolución, distintas a la actividad económica relacionada con el transporte público automotor de carga por carretera. Es una evaluación tributaria a los trabajadores independientes con ingresos no laborales, sumado a una evaluación tributaria de los rentistas de capital. Todo ello, la expedición de la resolución 209 de febrero del 2020. A todos ustedes muchas gracias. A la Universidad Sergio Boleda, repito, ese agradecimiento especial por permitirnos participar en este importante evento.